Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en pantalla estáis viendo una placa de PCB que está muy bien diseñada, que corresponde a un circuito protector de altavoces. Esta placa PCB de esta muy buena calidad ha sido diseñada por uno de nuestros compañeros, es decir, por un suscriptor del canal que se llama Alberto. Alberto es una persona que diseña y construye equipos de audio, amplificadores, preamplificadores, fuentes de alimentación, protectores y altavoces. Es un apasionado, me gustaría que pudierais ver los amplificadores y equipos de audio que él diseña y fabrica desde cero, utilizando materiales y componentes electrónicos de muy alta calidad. A mí me ha enseñado algunos equipos por vídeos y por fotos y son verdaderos equipos de muy alta fidelidad. Así que yo animo a Alberto a que nos enseñe sus equipos, que tiene mi canal disponible para mostrar sus equipos de la forma que él quiera, con el único fin de compartir la afición y el amor que tenemos a la electrónica y a los equipos de audio. Bueno, pues él me ha enviado dos de estas placas que por supuesto él ha diseñado. No solamente ha diseñado el circuito electrónico, sino que también él diseña las PCB y tiene pues una gran experiencia en el diseño de PCBs o placas de circuito impresos específicos para circuitos de audio. Pues como ya digo, él me ha enviado dos de estas placas para que yo monte los componentes y os explique y os muestre el funcionamiento de este protector de altavoces. Una de las dos placas es esta y la otra ya he procedido a montarla. Y aquí la tenéis montada. Ya he soldado todos los componentes electrónicos que conforman este protector de altavoces. Este circuito realiza tres funciones muy importantes para proteger nuestros altavoces: retardo de encendido, monitoreo continuo de posibles tensiones continuas que sean peligrosas para nuestros altavoces en la salida de la tapa de potencia, y también la posibilidad de un control de temperatura de los radiadores donde se alojan los transistores finales de potencia, para que a partir de cierta temperatura pues también se desconecten los altavoces. Bueno, aquí están los cables que alimentan el circuito. Aquí tenemos la entrada desde el amplificador y la salida hacia los altavoces. Este circuito es un diseño de Alberto que lleva utilizando mucho tiempo en todos sus magníficos amplificadores de potencia que él diseña y fabrica. Bueno, vamos a pasar entonces a ver el esquema electrónico de este fabuloso protector de altavoces. Bueno, pues aquí estamos viendo el esquema electrónico del protector de altavoces. La salida de potencia del amplificador, que de forma natural iría conectada al altavoz, pues la conectaríamos a este terminal de entrada, y la conexión del altavoz a este terminal de salida. El recorrido que hay entre la entrada, aquí hay otro recorrido a través de esta resistencia que ahora veremos. Bueno, aquí ya realmente comenzaría el circuito protector, pero vemos que hay una conexión directa entre la salida de la tapa de potencia que conectaríamos aquí y nuestro altavoz si este contacto del relé estuviera cerrado. Si esta palanquita bascula y conecta la conexión 13 con la 14, tal y como está dibujado, pues no habría sonido ninguno en el altavoz porque el altavoz está desconectado. Bien, eso serían con respecto a las conexiones del amplificador hacia el protector y del protector hacia el altavoz. Pero claro, esto es un circuito electrónico y tenemos que alimentarlo. Con respecto a la alimentación de este circuito, la idea que ha tenido Alberto es planificar este diseño para que se pueda utilizar en la inmensa mayoría de amplificadores que podamos construir o a los que tengamos que colocarle un protector de altavoces. La alimentación se hace directamente desde el bobinado de alterna del transformador que entrega la tensión de alimentación al amplificador. Este circuito está pensado para trabajar en rangos de tensión alterna del transformador y del amplificador entre 2 por 12 voltios en corriente alterna y un máximo de 2 por 45 voltios en corriente alterna. Bueno, hay muchos amplificadores que funcionan en este rango de valores. Se podría adaptar a otros valores más altos, pero bueno, este es el diseño que nos presenta nuestro compañero Alberto. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es convertir la tensión alterna del bobinado del transformador principal de alimentación a tensión continua. Eso lo hacemos en este nodo a través de la rectificación y el filtrado de estos componentes. Bien, justamente en este punto tenemos una tensión continua de alimentación cuyo valor es el valor de la tensión de alimentación por la raíz cuadrada de 2. Si, por ejemplo, la tensión que entrega el transformador es de 12 voltios en cada bobinado, en este punto tendríamos un valor entre 16 y 17 voltios en función exactamente del valor que entregue el transformador, que nunca suele ser un valor exacto de 12 voltios, y también de la caída de tensión que tengamos en los diodos rectificadores. Bueno, pues esa tensión se aplica a dos partes del circuito bien diferenciadas. En primer lugar, se aplica directamente
a la tensión de alimentación del relé y también se aplica a esta fuente de alimentación estabilizada mediante este diodo Zener 1N5242. Si quieres saber cómo funcionan los diodos rectificadores, así como los diodos Zener, como el que estamos utilizando en este circuito, además de construir un práctico y sencillo comprobador de diodos Zener, que junto con tu multímetro podrás utilizar para comprobar fácilmente el estado del diodo y el voltaje Zener del mismo, no te pierdas el vídeo que te dejo en las tarjetas. No te lo pierdas si quieres seguir aprendiendo. Volvemos con el vídeo. Obteniendo en todo este nodo una tensión constante y fija de 12 voltios, hemos rectificado, filtrado y estabilizado un valor de tensión constante de 12 voltios que nos va a servir para alimentar nuestro circuito electrónico protector de altavoces. En todo este nodo de aquí tenemos 12 voltios con respecto al GND de nuestro circuito. Bien, bueno, aquí vemos que Alberto nos pone que la resistencia R2 y R3 hay que calcularla con respecto a esta fórmula, puesto que este circuito se puede utilizar para transformadores que van desde 2 por 12 voltios hasta 2 por 45, pues calcularemos los valores de las resistencias, bueno, el paralelo de la resistencia R2 y R3, teniendo en cuenta que nuestro circuito, el 555 y los LED, consumen una intensidad de 12 miliamperios. Por lo consiguiente, tendremos justamente aquí, en esta sección de aquí, tendremos 16 miliamperios, puesto que 4 van hacia el diodo y 12 se destinan a alimentar los diodos LED, indicadores del estado del protector y el 555. Bien, entonces pues calcularemos estas resistencias en función de la tensión que tengamos en este nodo. Aquí nos dice efectivamente que el paralelo de las dos resistencias se calculará con la tensión que tengamos en este punto menos 12 voltios partido de 16 miliamperios. Tendríamos que pasar estos 16 a 0,016 amperios y obtendríamos el resultado en ohmios. Alberto pone aquí dos resistencias, puesto que ese valor en ohmios lo compartiremos entre dos resistencias, así cada una disipe la mitad de la potencia que se va a disipar, teniendo en cuenta la diferencia potencial que tendremos en este nodo y en este nodo de aquí. He montado el circuito, como vamos a ver ahora a continuación. Yo he utilizado un transformador de 2 por 12 voltios, con lo cual aquí tenía aproximadamente 17 voltios. Bueno, pues 17 menos 12, que serían 5 entre 0,016. Bueno, aproximadamente me salían unos 330 ohmios. Bueno, pues yo he utilizado dos resistencias en paralelo de 680 ohmios. Yo he puesto resistencia de medio vatio porque no tenía de 1 vatio, pero lo suyo es ponerla como mínimo de 1 vatio. Visto que aquí ya en este nodo tenemos una tensión continua de 12 voltios y estabilizadas con respecto al GND, pues podemos alimentar nuestro circuito 555, el famoso, archiconocido y muy antiguo 555. Bueno, pues entonces conectamos aquí nuestro amplificador o etapa de potencia. Conectamos aquí nuestro altavoz y estos tres cables los conectamos al secundario del transformador del amplificador. En esas condiciones, cuando encendemos el amplificador, bueno, pues lo primero que ocurre es que la intensidad va a circular a través de esta rama que estáis viendo. La intensidad va a atravesar este condensador y va a atravesar esta resistencia. Con la constante de tiempo determinada por esta resistencia y este condensador, bueno, pues va a provocar que en este nodo de aquí, que la tensión pues vaya disminuyendo. Bueno, pues cuando aquí alcancemos 1/3 de la tensión de alimentación, la salida 3, que es la salida principal de este circuito, pues pasa de nivel bajo a nivel alto, pues automáticamente polariza este transistor. Si quieres aprender a comprobar transistores bipolares o MOSFET con un multímetro analógico o un multímetro digital, te dejo en las tarjetas el enlace de este fabuloso vídeo. Aprenderás de una forma rápida y sencilla cómo comprobar transistores. Dale clic al vídeo y sigue aprendiendo. Continuamos con el vídeo. Mediante esta resistencia de base, haciendo que el transistor se sature. Al saturar el transistor, pues entonces ya la corriente desde este punto fluye a través de esta resistencia de la bobina del relé y de la unión colector-emisor de este transistor hacia GND. Por lo consiguiente, la bobina crea su campo magnético y acciona el relé, conectando la salida del amplificador hacia nuestro altavoz. Es decir, una vez que encendemos el amplificador, pasados 5 segundos, podremos escuchar la música en nuestro altavoz. Ese es el retardo de encendido. Bueno, también hay que decir que estos LED pues, nos van a indicar en todo momento el estado del protector. Mientras esta salida esté a nivel bajo, este LED rojo estará encendido. Cuando esta salida se ponga a nivel alto, se apagará este LED, puesto que podéis ver que el ánodo
está conectado a positivo y el cátodo quedaría conectado también a un nivel alto, no quedaría polarizado y se apagaría, pero se encendería el LED verde, puesto que si la salida 3 se pone a nivel alto, aquí tendríamos un potencial con respecto a GND, quedando polarizado el LED directamente y encendiéndose el LED verde. Eso con respecto a la protección de retardo de encendido. En condiciones normales, cuando reproduzcamos música, pues aquí tendremos una corriente alterna que irá variando en sus semiperiodos positivos y sus semiperiodos negativos, en función de la dinámica de la música. Bueno, pues el funcionamiento del circuito se basa en el tiempo que tarde la recta de carga de este condensador en alcanzar un valor de tensión suficiente para polarizar los diodos de los optoacopladores. Bueno, ese tiempo de carga y ese valor correspondiente pues depende tanto de la resistencia R1 como del condensador C1 y también de las características eléctricas del optoacoplador. Eso ocurrirá incluso en los casos más desfavorables de las frecuencias más bajas. Por ejemplo, si metemos frecuencias de 30, 40 o 20 Hz, pues en ningún momento la tensión de carga en este condensador va a alcanzar la tensión para polarizar correctamente uno de estos diodos. Tenemos dos optoacopladores porque este modelo de optoacoplador solamente tiene un diodo emisor y estos dos diodos de cada uno de los dos optoacopladores están conectados en antiparalelo. Podéis observar, en este nodo tenemos conectado el ánodo de este diodo y el cátodo del otro diodo, y en este otro nodo tenemos el cátodo del de arriba y el ánodo del de abajo, es decir, están en antiparalelo. Aquí evidentemente vamos a tener valores positivos y valores negativos. Es por ello por lo que este condensador debe ser un condensador bipolar. Bueno, en esas condiciones en las que estos dos diodos no se polarizan, bueno, pues entonces los fototransistores con los que cuentan los optoacopladores están abiertos. Pues la salida Q está en nivel alto, el diodo LED verde encendido de OK, el transistor polarizado y el relé cerrado. Pasando la música en condiciones normales, sin que haya avería en el amplificador, pasando la música al altavoz. Y el circuito estaría funcionando así mientras no haya ninguna avería en el amplificador. Supongamos que hay una avería en el amplificador. Normalmente cuando hay una avería en una etapa de potencia, lo que suele ocurrir es que en la salida de altavoces solemos tener altos valores de tensiones continuas, positivas o negativas, puesto que los amplificadores de potencia trabajan entre dos rieles, positivo y negativo con respecto a GND. Puede ser que falle la etapa de potencia en sí o las etapas previas que destruyan los transistores finales de potencia. Normalmente solemos tener en averías de amplificadores, solemos tener la tensión del riel, a veces no tenemos la tensión del riel positivo o negativo, pero tenemos valores altos de tensión que quedarían aplicados a nuestro altavoz quemando la bobina de nuestro altavoz. Ya pudiera ser un altavoz económico o un altavoz de high-end, de muy alto precio. Pues el circuito, efectivamente, cuando tenemos aquí una tensión continua, tanto positiva como negativa, la recta de carga de este condensador va a tardar pocos milisegundos en alcanzar el valor de tensión necesario para polarizar uno de estos dos diodos. Si la tensión que tenemos aquí es positiva, queda polarizado este diodo, y si la tensión que tenemos aquí es continua negativa, queda polarizado el diodo de abajo. Independientemente del diodo que quede polarizado, porque aquí tenemos una tensión continua que puede dañar nuestros altavoces, bueno, pues independientemente, pues excitará al fototransistor correspondiente. Como estos dos fototransistores están en paralelo, pues da igual el que se active, pues el que se active cortocircuitará al condensador. Por lo consiguiente, el condensador se descargará a través de la unión colector-emisor de estos fototransistores. Se elige un valor de condensador bajo para que la energía almacenada en el condensador, que es un medio de la carga por la tensión al cuadrado de las armaduras, bueno, pues se elige un condensador bajo para que esa energía en julios no dañe el fototransistor. Por eso se elige un condensador de 22 microfaradios, que bueno, que junto con una resistencia de 220 kiloohmios ofrece una constante de tiempo de 5 segundos a la hora de encender el amplificador con la función de retardo de encendido. Bueno, pues al cortocircuitarse el condensador, por lo consiguiente la tensión en este punto toma el valor de 12 voltios, ya que tenemos cortocircuitado el condensador a través de los fototransistores. Cambia la tensión en este punto, con lo cual hace que bascule la salida Q, la salida 3, pasando de nivel alto en el que se encontraba a nivel bajo. Al pasar a nivel bajo, este transistor pasa al corte. Al pasar al corte, deja de fluir intensidad por esta rama y se abre el relé, desconectando el altavoz de esa tensión continua potencialmente dañina y peligrosa. Bien, también al pasar del nivel alto a nivel bajo, este diodo de OK en verde pues se apaga y se polariza el LED rojo de protección, indicándonos en ese preciso momento que nuestro altavoz se ha desconectado de la etapa de potencia porque tenemos un problema de tensión
continua, positiva o negativa y la etapa de potencia. ¿Cuál es el valor de tensión mínimo que detecta este circuito? Bueno, pues debido a las características principales de esta zona del circuito, no solo de R1 y C1, sino de las características de los optoacopladores, la tensión ronda los 3 voltios y algo. Una vez que tengamos aquí o superemos 3 voltios y algo, pues la recta de carga de este condensador en pocos milisegundos, como ya he dicho, alcanzará el valor necesario para polarizar los LED, protegiéndose el altavoz. Veis que el funcionamiento del circuito es muy sencillo y es un circuito pues totalmente eficaz. Tensiones por debajo de 3 voltios aquí o menos 3 voltios aquí no van a dañar nuestros altavoces. Bueno, este diodo que tenemos aquí es un diodo de protección del transistor, puesto que el campo magnético establecido en la bobina, cuando está activada, bueno, pues cuando este transistor se pasa al corte y se desactiva, pues provoca una corriente que podría dañar nuestro transistor, y se pone este diodo para evitar el daño del transistor Q1. Bueno, este circuito que está aquí está diseñado para un solo canal. Con una sencilla modificación podríamos utilizarlo para los 2 canales. Para ello deberíamos de duplicar esta resistencia y esta conexión y, bueno, pues si este, por ejemplo, es el canal izquierdo, tendríamos el canal derecho. Aquí tendríamos la entrada del canal derecho que iría a otra resistencia, igual que R1, y quedaría conectada en este punto. También desde esa conexión sacaríamos otro enlace o otra conexión hasta otro contacto de un relé diferente a este. Tendríamos que poner un relé con doble contacto. Bueno, pues duplicaríamos la resistencia y la conexión y el contacto del relé, y quedaría un circuito perfectamente válido para un amplificador estéreo. Otra opción sería montar otro circuito como este y destinarlo al otro canal del amplificador. En el momento que desaparezca de aquí esa tensión continua, pasaría al corte el transistor que estuviese saturado y volvería a circular la intensidad a través de este condensador. La tensión en este punto iría disminuyendo hasta alcanzar 1/3 de la tensión de alimentación. Bascularía nuevamente la salida, poniéndose de valor bajo a valor alto, saturando este transistor, cambiando el estado de estos LED y cerrando nuevamente el relé para que tuviéramos la señal de nuestro amplificador a la salida del protector. Aquí también tenemos que ver que Alberto nos indica el valor para la resistencia R9. Como este circuito puede funcionar entre tensiones de secundario de transformador de 2 por 12 voltios a 2 por 45, bueno, pues tendremos que buscar un relé lo más aproximado posible a la tensión que tengamos en este punto de aquí. En el caso de 12 voltios, que tendremos 17 voltios aproximadamente, pues el relé comercial con una tensión más próxima a los 17 voltios es el de 12 voltios. Pondríamos un relé de 12 voltios y en función del relé que pongamos, de la potencia de la bobina, pues calcularemos el valor de R9. En este caso yo he montado un relé de tensión de 12 voltios y con una potencia de 900 milivatios. Con la potencia de los 12 voltios podemos sacar la intensidad nominal y en función de la intensidad nominal podemos calcular la resistencia R9. Ahí podéis ver la formulita que nos propone Alberto: la tensión en el punto VCC menos la tensión nominal del relé partido la intensidad nominal del relé. Creo que me ha salido una resistencia en torno a los 70 ohmios. Podemos calcular la potencia de esta resistencia y, bueno, pues normalmente poner una resistencia del orden de 5 vatios, pues para que esto dure muchísimos años. La posibilidad también de un control térmico del radiador donde estén colocados o instalados o adosados los transistores finales de potencia. Efectivamente, a este puente que hay aquí podemos conectar un interruptor térmico. Bueno, lo podemos utilizar o no. En este caso, al estar puenteado, no se está utilizando y esta tensión positiva se está aplicando al pin reset del 555, que va conectado directamente a un reset general del biestable que hay justamente después de los 2 comparadores internos del 555. No me refiero a las entradas RS del biestable, me refiero a un reset general de esa sección del circuito. De tal forma que mientras este pin esté a nivel alto, el reset no está funcionando y el circuito funciona tal y como hemos mencionado, pero si desconectamos este puente y este pin 4 deja de estar a nivel alto, pues a través de la resistencia R5 que va conectada a GND se detecta un nivel bajo y se activa el reset de la báscula RS o el biestable RS interno. Por lo consiguiente, la salida 3 pasa directamente a un estado bajo, dando lugar a que el transistor pasa al corte,
desactivando el relé y desconectando nuestro altavoz. Eso sería también una protección por temperatura. Podemos utilizarlo o no podemos utilizarlo. En este caso, yo por ejemplo, en lo que vais a ver ahora, para la demostración del funcionamiento del circuito no lo he utilizado y tengo un puente entre 1 y 2, por lo consiguiente esa función no está activada. Aquí tenemos las dos resistencias necesarias para los LED. Bueno, yo lo he montado en una de las dos placas que me ha regalado Alberto y vamos a ver el funcionamiento y el montaje final. Bueno, pues espero que hayáis entendido el funcionamiento de este circuito. Efectivamente, ya podéis diferenciar los optoacopladores, el transistor que controla al relé, los diodos rectificadores, el condensador de filtrado principal, el condensador clave que junto con la resistencia pues conforman una constante de tiempo de 5 segundos para el retardo de conexión del relé, las resistencias y el diodo Zener que estabilizan la tensión rectificada y filtrada obtenida de los bobinados del transformador, la resistencia del relé, que esta resistencia debería de ser de 5 vatios, pero bueno, yo no tenía y he puesto una aquí de menos potencia para que veáis el funcionamiento del circuito. Aquí los dos diodos LED, OK y protección. Bueno, aquí tenemos una conexión que yo tengo ahora puenteada, pero ahí si quitamos el puente y conectamos el sensor de temperatura, que conectaríamos o adosaríamos al radiador de los transistores finales de potencia, podríamos testear la temperatura de ese radiador y cuando se superase esa temperatura se abre haciendo que el relé se desconecte. Bueno, este relé es un relé de potencia industrial con intensidad de contacto de 30 amperios. Bueno, aquí estáis viendo el transformador de 2 por 12 voltios que lo tenía por aquí, pero realmente estos tres cables irían al secundario del transformador del amplificador. Voy a conectar el primario del transformador a la red eléctrica y veréis que aproximadamente a los 5 segundos el LED de protección rojo se apaga y se enciende el LED verde. A la vez escucharéis que el contacto del relé se cierra y tendríamos pues continuidad entre la entrada y la salida. La señal del amplificador pasaría a través del relé hacia el altavoz. Conecto la clavija a la red eléctrica y transcurridos 5 segundos cambiará el LED rojo al LED verde. Bueno, no se aprecia mucho el color verde por la iluminación de la lámpara de la cámara. Si quieres ver cómo reparo un amplificador high-end que además cuenta con un problema en su protector de altavoces, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí en las tarjetas. Dale clic al vídeo y sigue aprendiendo. Continuamos con nuestro vídeo. Ya hay continuidad entre este punto y este punto. La señal del amplificador pasa al altavoz. Y en condiciones normales, pues este sería el estado de funcionamiento del circuito. El relé está cerrado y la música está pasando desde el amplificador al altavoz. Bueno, aquí tengo dos puntas que están conectadas a la fuente de alimentación. La fuente de alimentación la tengo ahora mismo con un voltaje, a ver que vea, de 10 voltios y voy a simular una avería de un amplificador. Es decir, voy a inyectar esta tensión de 10 voltios a la entrada del protector. En el momento que inyecte esta tensión a la entrada del protector, pues lo detectará y el LED verde se apagará y se encenderá el LED rojo. Para ello voy a conectar el negativo al GND y el potencial positivo a la entrada. ¿Veis? Nada más que hago contacto, el circuito se protege. Esto está simulando una avería en un amplificador y así permanecería todo el tiempo protegiendo nuestro altavoz. La conexión entre el amplificador y el altavoz pues se ha desconectado y protegemos nuestro altavoz. Así permanecería hasta que se reparase el amplificador de potencia y desapareciese la tensión positiva o negativa que tuviese a la salida del amplificador. Bueno, una vez que retiro la tensión positiva de la entrada, pues el circuito protector vuelve a su estado correcto y nuevamente hay continuidad entre la tapa de potencia y el altavoz. Bueno, pues como habéis visto, el circuito funciona perfectamente bien. Quiero darle las gracias a Alberto por el regalo que me ha hecho de las dos PCB, darle la enhorabuena también por la capacidad magistral que tiene para fabricar PCBs. Me encantaría que vieseis sus diseños y pues vuelvo a repetirle que mi canal está abierto para que pueda compartir con nosotros sus maravillosos amplificadores, sus maravillosos equipos de audio de la forma que él crea conveniente. Gracias Alberto y gracias a todos por ver el vídeo. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente vídeo.